Bienvenidos a Voces Humanas. Suscríbete. Alguien lo vivió. Alguien lo escribió. Y ahora tú lo vas a escuchar. Desde hace más de 2 décadas, recorro las carreteras de México manejando tráiler. He visto de todo: accidentes, asaltos, animales cruzando a mitad de la noche. Pero lo que viví una madrugada del 2021 en la carretera 180, rumbo a Tuxpan, Veracruz, aún me quita el sueño. Era un viaje de rutina. Llevaba carga refrigerada desde Tampico. Iba solo, como casi siempre. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando pasé el kilómetro 185. Fue ahí cuando la vi. Una mujer sola a un lado del camino, en plena oscuridad. Vestía de blanco, empapada, con el cabello largo y enmarañado cubriéndole parte del rostro. No levantaba la mano, no pedía aventón, solo estaba parada, mirando al tráiler. Reduje la velocidad por puro reflejo, y cuando pasé a su lado giró el rostro hacia mí. Su cara no parecía la de una persona perdida. No tenía miedo, no estaba desesperada. Solo me miraba, tranquila, como si me hubiera estado esperando. Seguí de largo, pero algo me obligó a detenerme. No sé por qué. Fue como si mi cuerpo no me obedeciera. Eché reversa. Ella seguía ahí, y esta vez se acercó. ¿Va para Tuxpan?, me preguntó en voz bajísima, como si no quisiera despertar algo que estaba dormido. Asentí. No me salían las palabras. Le abrí la puerta y subió sin decir nada más. Olía raro, como a tierra mojada y a flores marchitas. Seguimos en silencio por al menos 20 minutos. La miraba de reojo de vez en cuando. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Solo veía al frente con la mirada clavada en el parabrisas. Y entonces sentí como si la cabina se enfriara de golpe. Tan frío que empecé a ver mi propio aliento dentro del tráiler. Ella se giró lentamente hacia mí. Y al verla, casi pierdo el control del volante. Su piel ya no era piel. Era una masa arrugada, grisácea, como la piel de un cadáver sacado del agua. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su boca era demasiado grande. Se le extendía de mejilla a mejilla y estaba abierta como si estuviera a punto de gritar. Pero no emitía ni un solo sonido. Intenté detener el tráiler. Los frenos no respondían. Ella comenzó a moverse hacia mí, arrastrándose en el asiento sin mover las piernas, con esa sonrisa enorme y podrida, cada vez más cerca de mi rostro. Grité. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, estaba solo. La cabina estaba vacía, ni rastro de ella, ni de su olor. Nada. Me orillé y me di cuenta de lo que había pasado al lado del camino. Me temblaban las manos y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a reventarme el pecho. Al día siguiente, cuando llegué a Tuxpan, conté lo que me pasó en una fonda donde siempre desayuno. Una señora mayor se me quedó viendo pálida. ¿Fue en el kilómetro 185?, me preguntó. Asentí. Mi hermana murió ahí hace más de 30 años. Se accidentó en una madrugada como esa. Muchos camioneros dicen que la han visto, pero ya no es ella. Lo que ven es otra cosa que tomó su forma. Algo que busca compañía para no andar sola en ese tramo de la carretera. Desde ese día,
Jamás volví a detenerme en ninguna carretera de noche. Y si voy por la 180, paso por el kilómetro 185 con la mirada al frente, sin mirar los espejos. Porque dicen que si la ves, puede volver a subir. Y la próxima vez, no se baja. Suscríbete. Esto ocurrió en el otoño de 1994 en Texas. Viajaba solo desde las afueras de Dallas hacia mi destino en Lubbock, siguiendo la autopista I-20. Nunca volvería a tomar esa ruta después de lo que pasó esa noche. Había salido alrededor de las 7 de la tarde y llevaba unas horas manejando. A unos 30 minutos de Abilene, decidí parar en un área de descanso para estirar las piernas. Cuando salí del coche, noté a una mujer sentada en un Ford antiguo, de finales de los 70. Hice lo que tenía que hacer. Fumé un cigarrillo y al irme la mujer seguía ahí. Me acerqué y toqué la ventana. Se asustó. Le pregunté si estaba bien o necesitaba ayuda. Sonrió y me dijo que tenía una llanta ponchada y que la batería se había descargado mientras esperaba. No tenía llanta de repuesto. Su hija llevaba horas sin llegar. Iba a Abilene. Le ofrecí llevarla. Empezó a llorar y dijo que sería maravilloso. Salimos hacia Abilene haciendo conversación. Le dije que era militar y me dirigía a Lubbock. Dijo que esperaba que lo disfrutara mucho. Noté que de vez en cuando miraba el espejo retrovisor. Le pregunté si estaba bien con el aventón. Sonrió y dijo que todo estaba bien, que estaba feliz de que alguien se hubiera detenido. Llegamos a su casa en las afueras de Abilene. Me agradeció el viaje y me dio un papel con su número de teléfono. Me pidió que la llamara cuando llegara para saber que había llegado bien. Le dije que lo haría por la mañana, ya que llegaría tarde. Llegué a la base esa noche, me registré y me fui a dormir. Al día siguiente tenía tanto que hacer que me olvidé por completo. Pasaron 2 semanas antes de encontrar ese papel con el número. Me sentí mal por no haber cumplido mi promesa. Llamé al número. Contestó una mujer joven. Pregunté por Sandy. Preguntó quién era. Expliqué que la había llevado en coche un par de semanas antes. Dijo que debía estar confundido. Confirmé el número. Era el correcto. Dijo que no era posible que hubiera llevado a su madre a casa, porque su madre había fallecido a principios de los años 80. Aparentemente, iba conduciendo a casa cuando tuvo problemas con el coche y se detuvo en un área de descanso. Cuando no llegó, su padre se preocupó. Poco después llamaron a la puerta. Eran oficiales de policía. Un agente había encontrado el vehículo parado en el área de descanso y se había detenido a comprobarlo. Lo que encontró dentro era terrible. La habían agredido brutalmente. No había muerto de inmediato. Había huellas de manos ensangrentadas en la ventana, el volante y la palanca de cambios, como si hubiera intentado salir. El agente dijo que no tenían sospechosos, pero que había grupos que solían pasar por esa zona de noche. Describí el coche y cómo era ella lo mejor que pude. La hija empezó a llorar y me pidió que no volviera a llamar. Días después me llamaron al despacho del comandante. Cuando llegué, mi capitán me hizo preguntas sobre mi ruta. En la sala de reuniones estaban mi comandante, un ranger de Texas y un agente estatal. Me preguntaron sobre la llamada y la conversación con la hija. Expliqué todo con el mayor detalle posible. Cuando terminaron de tomar notas, el ranger preguntó quién necesitaba fumar.
Fuera, el Ranger me dijo que él era el agente que había encontrado el coche en los años 80 y que la única razón por la que había venido ese día era por los detalles que mencioné en mi llamada con la hija. Dijo que de vez en cuando recibían llamadas sobre una mujer en apuros en esa área de descanso, pero que cuando llegaban, nunca encontraban nada. Suscríbete. Esto ocurrió entre 2012 y 2013, cuando tenía unos 15 años. Nunca lo hablé con nadie excepto con mi padre, que estaba ahí conmigo. Años después todavía se me pone la piel de gallina. Mi padre fue a recogerme a casa de un amigo al atardecer. Mi madre nos esperaba en casa para cenar. El camino de vuelta era una carretera larga y sinuosa de unos 15 minutos, rodeada de bosque a ambos lados. Vivíamos en una base militar cercana, y esa carretera conectaba con la entrada trasera, que casi nadie usaba. Mi padre la prefería porque quedaba más cerca de nuestra casa. Arrancamos. Iba en el asiento del copiloto. Hablábamos de cosas normales. El colegio, mi hermana, lo que habría hecho mamá para cenar. La carretera era muy oscura. No había otros coches, solo árboles y sombras a ambos lados. Después de un par de minutos, nuestra conversación fue apagándose sola. Recuerdo que de repente sentí frío, lo cual era extraño porque la calefacción estaba puesta. Y gradualmente empecé a sentir una sensación muy rara en la nuca, como si alguien me estuviera mirando desde atrás. Me quedé quieto y en silencio con los ojos fijos en la carretera. Vi a mi padre por el rabillo del ojo haciendo lo mismo. Pensé que simplemente estaba concentrado en conducir. El coche era una furgoneta con 2 filas de asientos detrás de nosotros. Sin saber muy bien por qué, empecé a sentir un impulso muy fuerte de no mirar hacia atrás, como si hubiera algo en la última fila, y como si mientras no lo reconociera, no habría problema. Pasaron unos 2 minutos que se sintieron mucho más largos, hasta que vi las luces brillantes de la entrada trasera de la base acercándose. Pasamos el control y llegamos a casa. Mi padre aparcó y apagó el motor. La sensación había desaparecido, pero ninguno de los dos hizo ningún movimiento para salir del coche. Y tampoco habíamos hablado en varios minutos. Pensé que simplemente estaba siendo lento, pero no se movió. Me giré para mirarlo, y él ya me estaba mirando a mí, con una expresión extraña en la cara. ¿Qué pasa?, le pregunté. Sacudió la cabeza y señaló hacia la parte trasera de la furgoneta. Cuando íbamos conduciendo, ¿sentiste algo raro? Como si hubiera alguien en la parte de atrás. Se me puso la piel de gallina al instante. Le dije que sí, que lo había sentido y que no había querido decir nada mientras estaba pasando. Se rió nerviosamente y dijo que él tampoco había querido decir nada, que había mantenido los ojos en la carretera y no había mirado por el espejo retrovisor. No sé cómo explicarlo. No sé qué era. No sé por qué los dos lo sentimos al mismo tiempo. Pero eso se va a quedar conmigo para siempre. Suscríbete.